Y luego empezó como que a subir de tono sus mensajes al grado de mandarme, pues sí, desnudos. Y ya cuando me mandó eso, yo ya no le contesté. Como era mi maestro de la clase, pues no sé, no sabía qué hacer. Yo ya no le contesté, lo bloqueé, lo borré y todo, o sea, lo bloqueé de todas partes y él fue hasta mi casa y tocó varias veces. Y mi papá, pues yo no le conté por la pena, pero me decía, ve a verlo y así, porque creía que era alguien que pues quería conmigo y decía, ay, pobrecito. Y mi papá, ve a verlo, y yo no. ¿Tú le avisaste a tu obispo, conversaste con él? Y si le Sí, avisaste, ¿qué medidas tomó él, qué te dijo él para salvaguardar tu seguridad? Acá tengo nada. una pregunta, claro, O sea, porque no hizo absolutamente nada. Yo pensé, pues, que sí iba a hablar con él. Y yo pensé muchas cosas. Dije, o le diré a su esposa, o qué onda. Es que yo desde chiquita, pues, leí el libro de Mormón. Y llegué a la parte en donde se dice que la piel oscura es un castigo. Y entonces yo era chiquita y me sentí bien mal. Y yo me acuerdo que oré y yo, ¿por qué mi piel es un castigo? Y yo quisiera decir como, ay, simplemente ya me salí y ya no creo, pero inevitablemente esas ideas que fueron puestas en mí desde chiquita, pues las sigo lidiando con ellas. Pero ya después leyendo Doctrina y Convenios, ahí es donde se enseña que para ir al cielo, bueno, hay reinos, ¿verdad? Pero para ir al cielo hay que cumplir mandamientos, o sea, la salvación es por obras. Básicamente, si no eres mormón, pues no, no eres salvado. O sea, incluso si fuera de verdad, te tienen enseñanzas muy que pueden ser tóxicas. muy buenas tardes acá del Ecuador. Así, pues buenas tardes. Yo me llamo como tal Paulina, pero me gusta que me digan Lina, por eso. Y yo soy de México, del estado de Puebla, y pues yo soy, o sea, también soy técnicamente pues miembro, porque no, pues siguen mis papeles ahí, ¿verdad? Y, ajá, yo soy miembro desde niña. Yo, no tengo como tal padres en la iglesia. Yo iba por parte de mi abuelita, pero sí, desde chiquita. Y yo, pues, dejé la iglesia em, como iniciando mi adultez. Ujú. Entonces tú pasaste por todas las etapas que pasa una mujer, ¿no? Damita, abejita, todas esas Sí, escuelas, la primaria. ¿Cómo es ¿Tienes recuerdos de la primaria? ¿Cómo es la primaria? sí, sí, sí tengo recuerdos. Pues para mí era bonito. O sea, yo creo que está bien interesante en mi caso porque muchos van por sus papás, porque los obligan. Y yo iba por mi propia voluntad, porque incluso ya después de que mi abuelita falleciera, pues yo seguía haciendo mi esfuerzo por ir. Y tampoco tenía el permiso de mi papá. Mi papá no quería que yo fuera miembro de la iglesia. No quería que fuera de ninguna religión en general, mi papá. Y él me decía, no, es que ya te lavaron el cerebro, que no sé qué. Y yo bien enojada, ¿no? Pero sí, sí recuerdo, era bonito porque pues para mí eran como actividades muy lindas, muy sanas, tenía mis amigos. Eh, Creo que la parte de las actividades, así como estas que no son necesariamente el domingo, sino como las mutuales o cuando se reúne la sociedad de socorro, pues es como divertido porque a veces yo nada más iba a comer, por ejemplo, y ahí y aprendí a cocinar y cosas así. Te ganaste sé que, bueno, yo no tengo hijas, pero sé que pasan, me he dado cuenta porque he estado en la iglesia, esta etapa de que a las chicas las premian por, creo que llevan un libro, ¿no? No, no, progreso personal, creo que Ajá, se llama. ajá, el Eh, progreso. sí, ¿cómo No, te fue? ¿Cómo es esa experiencia? bueno, yo no hice mi progreso. Eh, sí, nos dan un progreso, que es un librito que viene con los valores que una mujer debe tener, que es fe, virtud, etcétera. Y vienen actividades. Por ejemplo, una que recuerdo de fe, que esa sí hice, era sembrar un huerto y pues ver cómo crecían las plantas. Esa fue la única que hice y la única que hice de por vida porque me gustó mucho.
Y ajá, actualmente pues sí, me gustan las plantas, pero solo esa fue la que hice, no hice más. Se puede decir que tuviste muy buenos recuerdos, digamos, en esta etapa de niñez, Sí, de la juventud, ¿no? Se puede decir que te llevaste muy buenos recuerdos, porque más uno no está enfocado en la doctrina o en qué dicen dentro de la iglesia, ¿no? Sino que uno está enfocado en las actividades. Ya cuando tú pasas a la... ¿Tú serviste una misión? ¿No serviste una misión? ¿Te incentivaron? ¿Cómo tú lo viste? sí, bueno, igual retomando lo de los buenos recuerdos, no todo necesariamente son buenos recuerdos. Digo, o sea, y esto no quiero hablar como tanto de las experiencias personales, porque digo, en cualquier parte pues va a haber experiencias negativas, hasta en la escuela. Pero una cosa que sí tiene que ver con las enseñanzas es que yo desde chiquita pues leí el libro de Mormón y llegué a la parte en donde se dice que la piel oscura es un castigo. Y entonces yo era chiquita y me sentí bien mal. Y yo me acuerdo que oré y yo, ¿por qué mi piel es un castigo? Y, ¿sabes? A ti te enseñaron con ese libro de imágenes. Hay un libro de imágenes para no, creo que es para la primaria. No sé si para las mujeres. Para rayitos de sol, me dice mi hijo, porque mi hijo también está en la. Mi hijo recién terminó la primaria, mira. Y ahorita yo estoy hablando y él me dice para rayitos de sol, me dice. Eh, Hay un librito con imágenes y te van enseñando la doctrina. Y hay una parte específica donde se enseña sobre el color, ¿no? Que Dios hizo a estas personas más morenitas y las personas más claritas. Entonces, te enseñaron esa, de repente lo viste No, por ahí ese en... no. Es un libro bien viejo también, es un libro bien viejo. Excelente. ¿Algún recuerdo que tú creas que haya necesidad de mencionar los hechos? Algo que tú digas, está fuera de lo común o fuera, o está muy raro dentro de tus vivencias como una chica joven o... Pues es que yo creo que solo esa tal vez, porque yo no me cuestionaba nada. O sea, es que al ir desde chiquito, bueno, yo al ir desde chiquita es, es muy difícil. Es como dicen papá, o sea, ya me lavaron el cerebro, es muy difícil que yo vea las cosas distintas. O sea, para mí todo eso es lo normal. Hay un recuerdo que igual se me quedó, que hasta la fecha como que sigo recordando, fue en una clase de mujeres jóvenes y es que a las mujeres jóvenes se nos inculca mucho esto de la virtud, de pues mantenerse puro y me acuerdo que nos pusieron de ejemplo un vestido, ¿no? Decían, pues es que vean, imagínense un vestido blanco, si manchamos al vestido blanco, y esto también lo contó una chava porque así le enseñó su papá, o sea, su papá dice que agarró un vestido y lo manchó y le dijo, a ver, lávalo, ya no se puede, ya está sucio. Y eso se me quedó pues bastante tiempo, o sea, me afectó ya después porque, no sé, digamos que ya viviendo mi vida normal, si se me quedaba eso como de ya estaré sucia, o sea, la idea esta del vestido. Y apenas le contaba a mi amiga, le digo, de hecho, o sea, me afectó tanto esa imagen que por ahí tengo un vestido blanco y a veces voy y lloro y la agarro. No sé. Sí, o sea, sí, sí fue algo que me afectó lo del Wow. vestido. O sea, trabajan con sentimientos de culpa, ¿no? Sí. Enfatizan mucho también dentro de las mujeres esto de más que servir una misión, ser madres. ¿Cómo te resultó esta idea en tu etapa de juventud? Porque la enseñanza final siempre termina en ustedes tienen que ser madres, casarse con un misionero. ¿Cómo recibiste tú esa idea? Sí, 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 me acuerdo que yo pues quería ir a una misión, pero como digo, mi papá no es miembro, tampoco mi mamá. Entonces, aunque yo quisiera, pues, bueno, yo quería, pero no tenía el permiso. Entonces, pues era imposible. Y recuerdo que una hermana y varios tenían esta idea de, bueno, es que tu misión es ser madre, no ir a la misión como tal. Y yo lo acepté, o sea, yo lo acepté y yo decía, ah, ok, es que mi misión es ser madre. Y, o sea, me quedé con esa idea, o sea, y me la quedé, y yo quisiera decir como, ay, simplemente ya me salí y ya no creo, pero inevitablemente esas ideas que fueron puestas en mí desde chiquita, pues las sigo lidiando con ellas. O sea, son cosas que Wow, aún permanecen en mí. Entonces sí, wow, sí, es algo difícil. wow. Tú ya entrando en la etapa de la sociedad de socorro, cuando tú ya entras a la sociedad de socorro es otro mundo totalmente diferente,
ya no son las actividades de los jóvenes. Ahí en la Sociedad de Socorro hay mucha, se puede decir, mucho, como dice el libro de Mormón, combinaciones secretas, o sea, muchos grupitos. A veces yo veo peleas dentro de la Sociedad de Socorro, a veces veo buenas amistades. ¿Cómo fue tu estancia en la Sociedad de Socorro al pasar por ahí? Ujú. Ya estando en Sociedad de Socorro, yo ya no estuve tanto, o sea, de vez en cuando iba, pero ahí fue cuando empecé como que a tener más, como que situaciones de choque con las ideas. Yo iba a veces con mi prima, ella, pues viene de otra parte, y decíamos, ah, pues vamos a la iglesia, pero íbamos y regresábamos bien enojadas y nos poníamos a decir, ay, es que viste que dijo esto la hermana, porque todas las ideas son sobre la familia, sobre cómo cuidar a los esposos, cómo ser, una buena madre, pero, o sea, la forma en que lo dicen es como si esa fuera nuestra única misión, o sea, no hay más allá del ser, pues, ama de casa o ser madre. Y bueno, nosotras pues éramos estudiantes, nosotras como de, no es algo como que nos interese. O sea, ese fue el primer choque que tuviste con las ideas de la iglesia, ¿no? A no ofrecerle a la mujer otra alternativa más que ser ama de casa, ¿no? ¿Cuál fue tu primer choque con la doctrina? Realmente cuando ya comenzaste, ¿y cómo fue que comenzaste a estudiar? Ajá, bueno, sí, o sea, lo primero fue, yo diría que como a los, ¿qué será? Sí, como a los 18 19 por ahí. Yo leí el libro de Mormón varias veces y justo el video que hice de que no, no se estudia casi la Biblia, pero igual aclaré que yo, o sea que al estar enfocada en otras cosas, como el libro de Mormón, porque fue lo primero que leí, si yo tal vez hubiera ido a otra iglesia, a lo mejor una cristiana o católica, lo primero que hubiera leído hubiera sido la Biblia, porque es el único libro. Pero al estar el libro de Mormón y también el libro de Mormón es fácil de leer, o sea, también hay que aclarar eso. Yo estudié literatura, entonces sí puedo asegurar que no todos podemos leer el mismo contenido, por eso hay libros por edades. El libro de Mormón para un joven es más fácil de leer que la Biblia. Entonces, pues leí el libro de Mormón y el único problema que, bueno, lo único que me sacó de onda fue esto del color de piel. Pero ya después, leyendo Doctrina y Convenios, ahí hay muchas, 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 muchas cosas que, que sí me ponían a cuestionar. Es que yo hacía oración, o sea, yo sí creo en Dios bastante. Igual Entonces, yo. sí, entonces yo tenía como que esta sensación de, ¿en serio es un castigo el color de piel? Y luego, en Doctrina y Convenios, ahí es donde se enseña que para ir al cielo, bueno, hay reinos, ¿verdad? Pero para Ujú. ir al cielo hay que cumplir mandamientos, o sea, la salvación es por obras, o sea, hay que cumplir con ciertas obras. Y muchos no saben eso, ¿no? Que la iglesia practica mucho esa la salvación por obras. Casi la salvación por gracia la No, olvida. no, yo ni sabía qué carambas era salvación por gracia. Ajá, sí, porque ahí dice, pues hay que cumplir con el mandamiento del matrimonio, pero en la iglesia, obviamente. Básicamente, si no eres mormón, pues no eres salvado. Y eso está pues muy raro. Y yo diría que fue como por oración también que yo fui como que descubriendo cosas. Esto suena ya como que un poco raro, pero sí, yo le pregunté efectivamente a Dios, ¿la iglesia es verdadera? O sea, sí es real todo esto, porque ya había investigado, o sea, ya había investigado que José Smith, pues decían que era masón, o sea, y ya lo aseguraron, y dicen, ah, sí, pero no es malo, o sea, significa que, pues, habla de ser buen hombre y no sé qué. Lo de la poligamia, ah, pues sí, sí es verdad. O sea, todas estas cosas que se cuentan de los mormones, sí, o sea, sí son verdad, pero ya quedaron como que en el pasado. Entonces, poco a poco, igual como que va cambiando la idea y todo, pero ya, o sea, lo final para mí fue hacer una oración. Y en mi oración yo no solamente oré, también ayuné. O sea, ayuné varios días mientras estudiaba la Biblia. Y yo, tuve un sueño donde yo vi un ángel
y este ángel era muy hermoso y y estaba hablando con una persona, este ángel, y como que algo me susurró que no era un ángel bueno. Y yo dije, bueno, igual es mi sueño, o sea, igual y solo estoy imaginando cosas, pero esa fue como que una cosa Una que pista, dije, como una pista sí, de lo que tienes que hacer. Sabes que me ajá, siento, antes de darle paso a Salamandra, que te quería preguntar algo, me siento muy identificado contigo porque yo pasé lo mismo. Yo también ujú, estudié, cuestioné, oré, ayuné, pero ayuné porque quería y porque no me daba hambre tampoco, porque estaba ajá, como, igual no tuve como, hambre, o sea, es increíble porque ha habido ratitos en que yo siento hambre, pero esos días yo no sentí nada de hambre. y lo mismo, pero es parte de la misma angustia, la misma depresión, la misma ansiedad, la ansiedad de querer saber qué, por qué y cómo justificarlo, porque a la final, yo me imagino que en tu caso, años en la iglesia, lo que buscabas es justificar, o sea, que si eso está bien, si eso está mal. Entonces, esa es una etapa muy dura y muy dolorosa que yo recuerdo hasta de madrugada estudiando, ¿no? Entonces podemos decir que tú no tuviste un testimonio o sí tuviste un testimonio. ¿O qué fue lo que te retenía dentro de la iglesia? Porque me imagino que tantos años dentro de la iglesia, igual que yo, tú salías a dar los domingos de ayuno y testimonio y salías a dar tu testimonio. Pero ¿cómo podemos ahora determinar esas circunstancias? ¿Qué te pasaba antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cuál es la diferencia de lo que tú decías antes a lo de ahora? Sí, bueno, obviamente cuando era niña mi testimonio era la copia de los demás testimonios, que creo que es muy común porque a veces, pues te dicen, ay, solo di esto y esto. Entonces yo decía lo clásico, así, yo creo que esta iglesia es verdadera, yo creo que el libro de Mormón y así me iba. Y sí, yo tenía como mi testimonio, eh, también en un tiempo oré, dije, esto es de verdad, pero realmente no, o sea, sí me guié como por mis sentimientos, pero, o sea, utilizar los sentimientos no es como que significa que ya sea verdad, porque pues cambian. Entonces, sí, yo podría decir que efectivamente sentí que sí era verdad, sentí, pero la realidad es otra. O sea, incluso si fuera de verdad, no sé, o sea, la verdad sí, tienen enseñanzas muy, que pueden ser tóxicas. Y creo que ahí hay un límite. Porque claro, digo, ahorita estaba pensando, ¿cómo hablar sin tampoco criticar a los miembros o las creencias religiosas? Porque tenemos libertad de creencias. Pero la Claro. verdad, sí, sí hay cosas que sí son, pues, tóxicas. Eh, y yo, ajá, pues sí, pensaba que sí tenía un testimonio, por mucho tiempo. O sea, yo dije, sí, esta iglesia es de verdad y me sentía muy bien porque uno puede ir y se siente muy bien porque te hacen sentir cómodo. Pero como digo, hay cosas que no, o sea, que simplemente uno no puede como que pasar. Excelente. Hay una pregunta acá que dice, ¿cuántos años tiene la chica en la iglesia? Es una pregunta para ti. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Ay, no sé, porque como digo, iba desde chiquita, o sea, yo desde bebé, literal, o sea, bebé, y ya la fui dejando cuando empecé a estudiar en la universidad, que fue como a los 22, 23, pero aún así yo iba, o sea, yo tomaba cursos de instituto, incluso no tiene mucho que fui a la iglesia porque acompañé a mi tía, o sea, yo si mi tía me dice, pues yo la acompaño porque pues quiero acompañar a mi tía. Ok, ok. Entonces, podemos hablar de ciertas cosas, ¿no? Digamos que en el tiempo en el que tú sentiste que era una confirmación de que algo era verdadero, un sentimiento, a veces lo podemos confundir con este sentimiento de que los miembros nos hagan sentir queridos o nos hagan sentir aceptados, o también uno cuando va a una comunidad o a un grupo, sea religioso, de trabajo, el sentirte aceptado o querido por ese grupo te trae sentimientos buenos, sentimientos que tú dices, bueno, esto es de Dios, ¿no? Pero hay que establecer siempre cuáles son los sentimientos humanos que se puede sentir en cualquier ámbito. Por ejemplo, mira, yo leía el libro de Mormón en familia, con mi esposa y con mi hijo, y me sentía bien.
pero yo decía, esto es de Dios porque me siento bien. Entonces, y eso te enseña la iglesia que si te sientes bien, sientes paz, tranquilidad, es de Dios. Entonces, el Ajá, libro de Mormón es de Dios. Pero con el tiempo yo llegué a entender que esos sentimientos los tenía porque pasaba con mi familia, porque pasaba tiempo con mi esposa, con mi hijo, teníamos una actividad conjunta. Entonces, uno no tiene que mezclar los sentimientos. Eso lo podemos tener, por ejemplo, nos reunimos y comenzamos a leer Harry Potter y de repente tenemos un tiempo en familia también. Entonces hay muchos sentimientos que podemos pasar juntos y a veces se malinterpretan. Entonces, como tú dices, este testimonio que tú tuviste cambió. Entonces comenzaste a verlo diferente. ¿Qué fue lo que en la doctrina, lo que te comenzó a hacer más choque en tu cabeza o comenzó a hacerte sentir mal? Ah, sí, bueno, quiero contar una experiencia que es bastante personal, pero también creo que tiene que ver, creo que fue como donde inició todo. Yo en la iglesia sufrí acoso por parte de un hombre casado. Este, o sea, yo estaba estaba bien y yo ya no iba porque, como digo, mi papá no me dejaba. O sea, era difícil para mí ir a la iglesia, pero pues sí tomaba mis clases de instituto. Y este hombre, que ya era casado, me mandaba mensajes diciendo como, oye, tú puedes hacer una lista, oye, vas a hacer esto. Y yo decía, bueno, está bien. Y ya después, como que fueron subiendo más sus mensajes. Y yo digo, bueno, quiere ser mi amigo, pero también se me hacía raro, como porque un hombre, pues ya casado y con hijas, quiere ser mi amigo. Pero pues no sé, como era mi maestro de la clase, pues no sé, no sabía qué hacer. Y luego empezó como que a subir de tono sus mensajes al grado de mandarme pues sí, desnudos. Y ya cuando me mandó eso, yo ya no le contesté. Wow. Sí, o sea, yo ya no le contesté, lo bloqueé, lo borré y todo, o sea, lo bloqueé de todas partes y él fue hasta mi casa y tocó varias veces. Y mi papá, pues yo no le conté por la pena, pero me decía, ve a verlo y así, porque creía que era alguien que, pues, quería conmigo y decía, ay, pobrecito. Y mi papá, ve a verlo, y yo no. Era un digno poseedor. Creí que era un digno poseedor. Sí, no, mi papá, pues como súper, no le gustaban los mormones también, así que, pero sí, y yo le dije al obispo y también le conté a algunos compañeros ahí de la iglesia. No me hicieron caso. O sea, y yo por la vergüenza dejé de ir a la iglesia porque no quería verlo. Y yo le había dicho al obispo. Y ya la próxima vez que volví, me dice el obispo, mira, ya no está, ya puedes venir. Y yo estaba estudiando en la universidad y yo me enfoqué mucho en temas de feminismo y género. Y pensé que no hay como un protocolo, o sea, porque es una iglesia, pero pues no se salva de ser una comunidad como cualquier otra, como pudo haber pasado en la escuela, en el trabajo, en cualquier parte. Y no hubo un protocolo, no hubo algo a seguir. De hecho, lo que me preguntaron fue, ¿y tú le contestaste o qué le dijiste? Y yo, eso fue como el primer choque. O sea, ese fue de verdad muy fuerte porque, pues voy a sonar como bien inocente, pero sí, yo era bien inocente. O sea, porque yo sí obedecía así todo. O sea, hasta puedo decir que hasta la fecha, o sea, yo todavía soy como que, sí, de no tomar café y todo eso. Ajá, entonces para mí, pues ¿Todavía sí, fue como no que un tomas choque café todavía? fuerte. Yo, a veces, pero hasta la fecha lo sigo viendo como que está mal. De hecho, apenas fui a una lectura de la Biblia con cristianos y estaban bebiendo café. Yo, wow, pueden beber café. Oye, y esta historia tan peculiar que tuviste con este poseedor del sacerdocio mormón, ¿tú le avisaste a tu obispo, conversaste con él? Y si le Sí, avisaste, ¿qué medidas tomó él, qué te dijo él para salvaguardar tu seguridad? Acá tengo nada. una pregunta que te hago, O sea, no hizo absolutamente nada. Yo pensé, pues, que sí iba a hablar con él y yo pensé muchas cosas. Dije, o le diré a su esposa o qué onda. Yo la verdad en ese momento estaba bien triste porque como incluso en las mismas clases yo sentía que los chicos eran como que no obedecían las normas y todo.
y ya me sentía bien tonta, sentía que era la única que sí creía en todas esas cosas, o sea, porque yo creía en todo y obedecía y los demás no, entonces ya era como de, ¿qué hago aquí? Pero no hizo absolutamente nada. Sí, sí me interesa saber, no por el morbo, pero me interesa saber para que la audiencia sepa cómo es el actuar de los obispos. El obispo te preguntó detalles sobre tu intimidad o algo con él, se pasó de la mano con las preguntas, porque hay obispos que se pasan con las preguntas ya más íntimas. Ajá, no, no me hizo preguntas. Yo, en ese momento, también tenía este como problema de que yo por la vergüenza había borrado las cosas, entonces también no tenía evidencia y para el obispo o los demás, yo era como que estaba a lo mejor inventando. Y, o sea, pero yo digo, ay, rayos, ¿por qué borré todo? Pero sí, o sea, no, no estaba inventando y aparte tengo una prima que es veterinaria y yo le conté, a ella sí le platiqué porque él, pues llevaba a su perro con ella. Me dijo que sí, que era así, que tuviera cuidado, que me alejara. Y pero sí, o sea, ya varias personas sabían cómo era. Yo creo que hasta la esposa sabe, pero pues le da igual. Wow, y él tenía llamamiento dentro de la iglesia. Sí, era el maestro de instituto. Maestro de instituto, wow, wow. Acá hay una pregunta, mira, Jorge Luis Suk, asumo que es miembro de la iglesia, dice, la iglesia es como un hospital donde no todos sanan. ¿Cómo tú puedes responder? Y eso es con lo que comenzamos abriendo el video, ¿no? Que cuando uno sale de la iglesia, ese término apóstata es mal visto como personas que están endemoniadas o personas que son agresivas. ¿Cómo puedes responderle a esta persona que piensa que tú no sanaste, que saliste de la iglesia porque no querías sanar? Mm, sanar cómo, sanar la situación que pasó. Por ejemplo, uno entra a la iglesia porque quiere cambiar ciertas cosas de su vida, ¿no? Entrega así Mm, como un convenio con Jesucristo y dice, voy a cambiar esto poco a poco, voy a moldear mi forma de ser. Eso es sanar, ¿no? Sanar, en un término eclesiástico, ¿no? Entonces él dice que la iglesia es como un hospital, pero no todos sanan, dice. O sea, como que tú no mm. quisiste sanar, saliste porque no te gustó el camino de sanar y quieres vivir una vida de pecado, para ponerlo así. Me da mucha risa eso porque yo imagino que muchos miembros, bueno, casi todos, piensan que alguien por no ir a la iglesia ya está llevando una vida de pecado, que ya se alejó, ya es el perdido, ¿no? Ya es hijo de perdición. Eh, yo siempre continué como que un camino espiritual, pero a mi manera. O sea, como mencioné, yo no tenía permiso por parte de mi papá de ir a la iglesia. Entonces, de niña sí, o sea, era fácil porque iba con mi abuelita, pero ya cuando falleció mi abuelita era difícil. Entonces yo, seguí yendo así como que a escondidas de vez en cuando, incluso hasta la fecha, yo a veces voy a misa a escondidas. Entonces, pero sí, yo como que empecé a estudiar a lo mejor budismo o del hinduismo y yo llevaba como que mi propio, sanación, pero algo que aprendí también al estar involucrada en estas cosas es que hay una trampa en esta sanación. No podemos estar sanando infinitamente. O sea, no somos perfectos. Y yo ahora creo que parte de el creer en Dios y estar con Él es también aceptar que no necesariamente necesitamos sentir paz, porque es un sentimiento, sino como que tener más como fe en Él, en que si estamos caminando junto a Él, vamos a estar bien, porque confiamos. Ajá, pero para mí eso de sanar es, no sé, no me parece, no podemos, es un engaño para mí esto de la sanación. ¿Cómo vamos a estar sanando infinitamente? Porque siempre va a haber cosas. Excelente. Ya entrando en cuando tú antes mencionaste sobre que la iglesia tiene conductas tóxicas, ¿qué conducta la iglesia la hace ver como tóxica? ¿O tú crees que utilizan tácticas de manipulación? ¿Cómo tú lo sientes?
Sí, bueno, para empezar, yo en mi opinión personal creo que ningún niño debería, bueno, no debería inculcarse practicar ritos religiosos, por ejemplo, el bautismo. Creo que alguien debería hacerlo por su propia voluntad, porque son niños. A lo mejor sí, claro, saben lo que hacen, pero no es lo mismo a un adulto, no lo hacen total, pues de forma totalmente consciente. Pero bueno, igual el bautismo es pues leve. Pero por ejemplo, también está esto de los bautismos por los muertos. A mí sí me sacó de onda ir y pues que nos decían, ay, pues quítense la ropa y pónganse esto. Entonces, para un niño eso es raro. Ajá, o sea, para mí sí era raro. Y igual tenemos estas otras cosas tóxicas que vendría a ser esta enseñanza a lo mejor tan exagerada de la pureza, de la perfección. O sea, yo creo que si uno se mete a ver un discurso, va a escuchar todo el tiempo esta palabra de puro, puro, perfecto. Eh, digo, no digo que una persona pues deba, sí es, no sé, es como complicado hablar de esto, pero creo que una mujer no va a perder su valor solamente por tener relaciones. Digo, o sea, mientras todo sea de forma sana y así, pero sí, esa es otra. Ujú. Ok, tú mencionaste que te invitó tu tía a ir a la iglesia, ¿no? ¿Cómo ves ahora esta reunión de ayunos y testimonios ya que ahora saliste de la iglesia? ¿Cómo la ves ahora? Porque yo me imagino que tú te identificas en algún momento que tú diste tu testimonio, lo compartiste con mucha seguridad, y ahora ver a estas personas compartir el testimonio, ¿qué sentimientos te trae? Bueno, ya la última vez que fui también querían parte como, como a ver si yo podía todavía permanecer ahí, pero, o sea, eso fue antes de preguntar a Dios, porque estaba buscando una religión, algo que seguir, pero digo, no, o sea, no puedo. Estaban enseñando justamente doctrina y convenios, y como digo, o sea, todo lo que leí en doctrina y convenios a mí se me hace muy, no me parece. O sea, no me parece que las personas vayan a ser salvadas solo por ser mormonas, básicamente. Es como un capítulo de South Park. Hay uno donde ya se van y dicen, bueno, ¿quién tuvo la razón? Y dicen, ah, los mormones. Y los demás al infierno. Es Ajá, verdad. Sí, 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 y vas a decir algo. ajá, ajá, esa vez que fui con mi tía, ajá, estaban enseñando sobre doctrina y convenios y yo quería en ese momento justo aprender de la Biblia. Y digo, no, pues al menos por ahora no puedo. Ok, ok. Entonces, ¿qué opinas tú de esta práctica de la poligamia? ¿Tú estuviste de acuerdo en algún momento? ¿Te comentaron sobre ese asunto? ¿Qué opinas ahora? ¿Qué es lo que has investigado? Y ahora, ¿cómo te sientes con esa información que sabes? Ajá, bueno, por lo que tengo entendido, no sé, no me acuerdo bien, pero creo que igual está en doctrina. Es básicamente si unas personas fueron selladas en el templo y digamos que esta parejita fue sellada y que esta fallece, el hombre sí puede contraer otra esposa y diríamos que en el más allá o en el cielo, ella tendría dos esposas. O sea, digo, al final cada quien tiene sus creencias y hay libertad de creer en lo que quieras, pero para mí sí es importante esto, que enseñarle estas cosas que son, la verdad, muy fuertes a un niño, no sé, como que no me parece. Creo que eso es como que lo que más tendría yo en contra, de enseñarle todas estas cosas a los niños. Sabes que a mí me parece como un poco contradictorio cuando le enseñan a las mujeres que bueno, la iglesia enseña ya en el mensaje final de todo, de siempre, es que la mujer se tiene que dedicar a ser una madre. Pero lo que no enseñan es que esta mujer puede tener al lado suyo varias mujeres compartiendo un mismo hombre. Es muy contradictorio esta idea, ¿no? Por eso te pregunto a ti, si tú fueras mormona, ¿estarías dispuesta a compartir tu esposo con otras mujeres en el cielo? Porque esta es la doctrina final. Ajá, no, pues claro que no. No, pero, ¿sabes? Yo pienso que muchas personas que van a la iglesia realmente van por costumbre.
que no creen en estas cosas, no les interesa y incluso mienten para entrar al templo. O sea, estoy segura que muchos mienten, como este hombre, ¿no? Entrando al templo y siendo como es. Y eso a mí me afectó, porque digo, es que yo sí creo en Dios. O sea, me encantaban los temas de espiritualidad en cualquier forma. Y yo sí me esforzaba mucho por cumplir. Entonces yo sí tengo un choque porque digo, ¿cómo? O sea, no, no puede ser. ¿Tú crees que esas preguntas para el templo son ilógicas? Porque, por Eh, ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿tomas café? Y obviamente tú vas a decir, no, no tomo café, pero no te dicen si tú puedes vender, por ejemplo, café. No dice tú vendes alcohol, porque tú puedes tener una bodega de cerveza. Si estás en ujú. Canadá, puedes trabajar en un negocio vendiendo marihuana, o si de repente puedes ser dueño de un prostíbulo, y las preguntas no dicen nada sobre eso, y puedes entrar al templo. Entonces, ¿no te parece así como algo ilógico esas preguntas del templo para entrar? Sí, yo de adulta ya no fui al templo, iba más de niña y recuerdo poco de las preguntas que se hacían, pero sí, creo que a mí no me hacían preguntas como tan fuertes porque tengo entendido que a otras sí les preguntan como de la ley de castidad. Yo recuerdo que tenía una amiguita y a ella le preguntaron, ¿obedeces la ley de castidad? Y ella, sí, y le volvieron a preguntar, ¿segura? Así le preguntaron como 4 veces hasta que dijo, bueno, no, pero realmente la presionaron para responder. Este, a mí no, creo, porque mi tío era presidente de estaca. Entonces, ya tener un tío presidente de estaca, cada vez que yo decía, ah, mi tío es tal persona, decían, wow, eres sobrina de tal persona. Ajá, entonces igual como que tenían como que más cuidado algunas veces o quienes sabían, pero sí las preguntas para mí eran como, ¿tomas café? ¿Cumples los mandamientos? Era muy simple para mí, realmente. O sea, ya había como un prejuicio ya. Ya tenían como una idea de lo que eras tú, por eso que no te preguntaban más de lo que tenían que preguntarte. ¿Tú crees que la iglesia oculta información a sus miembros? ¿Información de qué? Por ejemplo, cuando toca la clase, te doy un ejemplo, yo fui a una clase de doctrinas y convenios y tocaba leer desde cierto capítulo a cierto capítulo. Uno de los capítulos más controversiales es Doctrinas y Convenios 132, que habla de la poligamia y habla que José Smith le dijo a Egma que tiene que aceptar la poligamia y no lo tocaron, por ejemplo, no lo tocaron. Por ejemplo, cuando hablan del libro de Mormón, nunca hablan de la arqueología, siempre se refieren al libro como muy especial. Y así te podría tocar algunos casos. El libro de Abraham, nunca dicen que esas imágenes es Abraham. Siguen diciendo que en la iglesia que en esos facsímiles hay unos dibujitos al comenzar el libro de Abraham, ese es Abraham, dice, pero no es Abraham, la arqueología dice que no es Abraham. Entonces, esto de las inversiones en armas y todo este tipo de cosas, por eso te pregunto, ¿tú crees en tu vida como un miembro que te ocultaron información o te trataron de tener como cuidada en una burbuja? Sí, claro, o sea, cuando se hacen las lecturas, no es versículo por versículo, se hace una selección de versículos. Por ejemplo, en una iglesia cristiana a la que fui, sí se lee así todo, versículo por versículo y página, o sea, se va leyendo todo, todo, todo de corridito y se estudia cada versículo. Y aquí no, la clase es más como un tema, ¿no? Puede ser cualquier tema y ya de ahí como que agarran los versículos que más les convienen. Obviamente estos versículos donde se habla de la poligamia, todo esto, no los mencionan. Y hay gente que no lee y no está mal no leer. O sea, porque a veces, bueno, yo vi que juzgaban mucho el no leer. Hay personas grandes que no pueden leer con tanta facilidad, que no ven las letras o que simplemente les da flojera y es válido. Como dije, estudié literatura y algo que aprendí es que no tenemos que leer si no queremos, pero tampoco hay que ocultar. Se supone que a eso vamos a la iglesia, a leer, a estudiar, y sí se ocultan este tipo de informaciones. Ok. Como para no ser, porque acá en los comentarios dicen que mis preguntas ya van bien dirigidas a atacar a la iglesia. Una pregunta más neutral. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo que te llevas ahora
de haber estado dentro de la iglesia de los mormones? Pues mm, es que, no sé, yo creo que eso es complicado, porque si hablo de lo positivo, claro que hay muchas experiencias positivas, pero justo lo que yo pensaba ahorita era no tanto hablar como de los miembros o de la iglesia en general, o la comunidad, lo que es la comunidad de miembros. Porque claro, va a haber cosas positivas, cosas negativas. Si hacemos una reunión donde vamos a hacer pizza, obviamente nos vamos a divertir, obviamente vamos a estar muy bien, pero la cuestión es la doctrina, el libro de Mormón. Efectivamente, no hay evidencia de este libro. La lectura de doctrina y convenios, lo que se oculta, lo que se enseña. O sea, creo que eso es lo más importante. Así que no voy a decir si tuve algo positivo o no, porque eso creo que es irrelevante. Ok, ok. O sea, hay que hacer una separación de los miembros, la institución y de lo que es la creencia en Sí, Dios, ¿no? claro, porque, o sea, incluso en cualquier iglesia va a haber experiencias muy positivas, porque si, como digo, si hacemos una reunión para hacer pizza, para ir a tal lugar, pues claro que va a ser divertido, pero lo importante pues es el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, todo lo que se enseña. Ok. Como para poder ir cerrando un poco esta conversación, hay muchas personas acá que son miembros de la iglesia y conversar con ellos quizás no lo van a entender un poco, pero este mensaje va más dirigido a personas que recién están conociendo a los mormones. ¿Qué tú le podrías decir como con toda tu experiencia que has tenido, con todo el camino que has tenido? ¿Qué le podrías decir a una persona que recién está conociendo a los mormones, recién tuvieron su primera visita, le están enseñando los folletitos de la primera visión? ¿Qué tú le podrías contar a estas personas que te van a ver ahora? Porque vamos a publicarlo acá en TikTok, como en YouTube, como en Facebook. ¿Qué mensaje le podrías dar? Eh, pues yo le diría que investigue, o sea, que realmente se ponga a investigar si el libro de Mormón es verdadero o no, hablando pues en la realidad, ¿no? Científicamente, si hay evidencia. También pues le explicaría sobre lo que se explica en Doctrina y Convenios, sobre los mandamientos que se dan para ir al cielo, básicamente. Eh, Como digo, hay cosas que ya rayan, o sea, porque podemos creer en lo que sea, pero se puede volver tóxico cuando ya involucramos a más personas. Bueno, en la iglesia no pasó esto, pero digamos, con los testigos de Jehová está esta cuestión de la donación de sangre. Ujú. Ajá. Y aquí hay como, no tenemos algo así tan fuerte, pero sí hay mucha, ¿cómo decirlo? Como discriminación hacia las personas que no son miembros. O sea, siempre han sido vistos como los otros y la iglesia te va como que encerrando más y más y más y más. Y te manipulan para decirte que es verdadera, que solo puedes estar con miembros, que solo debes rodearte. Eh, Un mundo sí, blanco y negro. sí, 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 sí. O sea, los que son buenos están en iglesia, van a ir al cielo y los que no son, no van a ir a ningún lado. Bueno, muchas gracias por participar de este pequeño diálogo. Quizás se pudieron haber escapado por ahí algunas experiencias, Sí. algunas ideas, pero estoy gustoso que pudiste haber compartido esto un ratito conmigo, en especial para las personas que nos estén escuchando. Estuvimos hablando de la experiencia de Lina dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde ella pasó mucho tiempo dentro de la iglesia, tuvo muchas vivencias. Nos cortó así brevemente que se salió de la iglesia, ¿no? Y una pregunta final para ya poder terminar. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de salir de la iglesia realmente? ¿Qué fue lo que te golpeó más? Ujú. Mira, como te digo, trato como de ser realista, o sea, de enfocarme en la realidad, pero también tiene que ver mucho con mi fe. O sea, yo sí pregunté a Dios. Ya la última pregunta que yo hice, porque volví a preguntar después del sueño que tuve, porque digo, es un sueño, y así digo, si para los mormones es válido que todo sea por simplemente fe,
porque ahí es como de es que tienes que creer, o sea, es que tienes que creer, es por fe. Eh, pues yo volví a preguntar, ¿es verdadera o no? Y yo te juro que yo escuché un versículo que nunca había leído en la Biblia, eh, que realmente no, o sea, no había forma en que yo supiera, o igual y sí, no sé, pero ese versículo que ahorita no recuerdo porque apareció nada más de repente, decía que si un ángel llegara con otro evangelio, sea anatema o sea maldito. Y yo sé que muchos miembros han visto, siempre les dicen esto, ay, es que es anatema, es anatema. Pero para mí escuchar eso, o sea, y estando en un momento de ayuno, y como dices, es que es fuerte, o sea, no es como que uno se salga y diga, ay, voy a vivir la vida loca y voy a tomar. No, realmente es fuerte tener un choque así. Yo lloré, o sea, lloré varias veces, o sea, incluso pedí perdón a Dios, como de, oye, pues, por favor, respóndeme porque no quiero dejar el libro, a lo mejor y si es verdad y yo ya la estoy regando o algo por el estilo. Pero pues ahí fue, o sea, a través de este ayuno fue como que me fue respondido que no era verdad. Porque sí, o sea, hay muchas investigaciones y los miembros saben, o sea, a lo mejor y sí saben y pueden investigar, pero para mí, pues ya, esto fue como lo definitivo. Y bueno, y claro, o sea, el juicio de la lógica también. Como puedo estar en un lugar en donde están todas estas creencias, donde se le obliga a los niños a hacer ciertas cosas. Ok, y sabes que tu punto tiene mucha fuerza porque el punto principal de la iglesia, o sea, de los mormones, es terminar siempre en ese sentimiento. O sea, pueden hablar todo, pero el sentimiento de confirmación es lo que los mantiene, ¿no? Y ese mismo sentimiento es el que tú tuviste para contrarrestar el sentimiento que tuviste antes, ¿no? Más la lógica, más los estudios, ¿no? Qué bueno, Lina. Muchas gracias entonces por compartir este pequeño momento. Te agradezco mucho, te deseo un excelente día, y espero que sigas buscando, estudiando y siempre te encuentres con Jesucristo, ¿no? Que es el final, ¿no? Muchas gracias, Lina, ¿no? Sí, gracias a ti.